¿Por qué algunas organizaciones tienen excelentes profesionales, abundantes recursos y tecnología avanzada, pero aún así presentan reprocesos, retrasos, incumplimientos y resultados inconsistentes? La respuesta muchas veces no se encuentra en las personas ni en la tecnología, se encuentra en la forma como la organización gestiona sus procesos. Las organizaciones no generan valor a través de departamentos aislados, generan valor a través de procesos que interactúan entre sí para transformar necesidades en resultados. Por esta razón, las actuales normas ISO promueven el enfoque a procesos como uno de los principios fundamentales de la gestión. ¿Qué es un proceso? De acuerdo con la norma ISO 9000-2026, define un proceso como un conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que utilizan o transforman entradas para proporcionar un resultado. Aunque esta definición parece sencilla, contiene elementos fundamentales para la gestión organizacional, ya que destaca la interacción entre actividades, la transformación de entradas y la obtención de resultados dentro de un sistema de gestión. Desde la ingeniería, un proceso puede entenderse como un sistema organizado de actividades interrelacionadas que mediante la utilización de recursos, métodos, tecnologías y controles transforma entradas en resultados previstos. Mientras la definición de ISO 9000 proporciona el marco conceptual para comprender y gestionar los procesos dentro de una organización, la perspectiva de la ingeniería profundiza en los mecanismos de transformación, control, eficiencia y optimización que permiten alcanzar dichos resultados de manera eficaz y sostenible. En términos simples, ISO 9000 nos explica qué es un proceso y cómo debe gestionarse dentro de un sistema organizacional, mientras que la ingeniería nos ayuda a comprender cómo diseñarlo, operarlo, controlarlo y mejorarlo para generar valor. ¿Qué transforma un proceso? La definición de ISO 9000 nos indica que un proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que utilizan o transforman entradas para proporcionar un resultado, pero surge una pregunta importante. ¿Qué es exactamente lo que transforma un proceso? De acuerdo con la naturaleza del proceso, las entradas pueden adoptar diferentes formas. Sin embargo, en términos generales, los procesos transforman principalmente dos grandes tipos de entradas. Información, que puede presentarse en forma de requisitos, solicitudes, especificaciones, documentos, registros, datos o instrucciones. Materiales, materias primas o componentes. Cuando el proceso implica una transformación física orientada a la obtención de bienes o productos. Es importante señalar que la naturaleza de las entradas varía según el tipo de organización. En las organizaciones manufactureras predominan las transformaciones físicas de materiales y materias primas. Por el contrario, en las organizaciones de servicios predominan las transformaciones de información, requisitos, solicitudes o necesidades de los usuarios para generar resultados que satisfagan sus expectativas. Para realizar dicha transformación, la organización asigna diversos recursos, entre ellos personas, infraestructura, equipos, tecnología, software, medios de transporte, recursos financieros y conocimiento organizacional. Todo proceso puede entenderse entonces como un sistema que recibe entradas, utiliza recursos, ejecuta actividades interrelacionadas de transformación y genera resultados que aportan valor a clientes, usuarios y demás partes interesadas. Veamos algunos ejemplos de esa transformación. En una universidad, el proceso de admisiones recibe como entrada información relacionada con los aspirantes, formularios, documentos académicos, resultados de pruebas y requisitos de ingreso. A través de actividades de verificación, validación y evaluación, esta información se transforma en una salida, estudiantes admitidos y posteriormente matriculados. Para lograrlo se utilizan recursos como personal administrativo, sistemas de información, plataformas tecnológicas y procedimientos institucionales. En una empresa manufacturera, el proceso de producción recibe materias primas, materiales e información técnica como especificaciones de fabricación. Mediante actividades de transformación física, ensamble y control de calidad, estas entradas se convierten en productos terminados. Para ello se utilizan recursos como maquinaria, tecnología, infraestructura, energía y personal especializado. En una clínica o en un hospital, el proceso de atención recibe información sobre el estado de salud del paciente, antecedentes clínicos, síntomas y resultados diagnósticos. Después de una serie de actividades asistenciales, esta información se transforma en diagnósticos, tratamiento y servicios orientados a mejorar la condición de la salud del paciente. Para ello se requiere personal médico, infraestructura hospitalaria,
equipos biomédicos y sistemas de información clínica. En una entidad financiera, el proceso de análisis de crédito recibe información financiera, documentación del solicitante e historial crediticio. Luego de evaluar dicha información mediante criterios técnicos y modelos de riesgo, el proceso genera una decisión de aprobación, modificación o rechazo de la solicitud. Para ello se utilizan analistas, bases de datos, software especializado y procedimientos de evaluación financiera. Observe que aunque los ejemplos pertenecen a sectores completamente diferentes, todos comparten la misma lógica: entradas, transformación, salidas. Y para que esa transformación sea posible, la organización debe asignar los recursos necesarios bajo condiciones controladas. Precisamente por esta razón, las normas ISO consideran a los procesos como la unidad fundamental de gestión de cualquier organización. Una organización no genera resultados por la simple existencia de áreas o departamentos. Genera resultados a través de procesos que interactúan entre sí para crear valor de manera sistemática y sostenible. Características de un proceso. Ahora que comprendemos qué es un proceso y qué tipo de entradas transforma, analicemos los elementos que permiten su funcionamiento. Todo proceso, independientemente del sector o de la actividad que desarrolle la organización, posee una estructura básica conformada por entradas, actividades, recursos, controles y salidas. Ya hemos visto que las entradas pueden materializarse principalmente en información o en materiales y materias primas, y que para transformarlas es necesario asignar recursos adecuados. Por ello, centraremos nuestra atención en los demás elementos que hacen posible la gestión eficaz de un proceso. Actividades del proceso. Las actividades son las acciones que permiten transformar las entradas en resultados. Son el conjunto de tareas que agregan valor y hacen posible el cumplimiento del propósito del proceso. Cuando varias actividades se encuentran interrelacionadas y orientadas hacia un mismo objetivo, conforman un proceso. Desde la perspectiva de la gestión por procesos, las actividades no deben analizarse de manera aislada. Lo verdaderamente importante es comprender cómo contribuyen colectivamente al logro de un resultado. Recursos. Para ejecutar las actividades, la organización debe asignar recursos. Los recursos son los medios necesarios para operar los procesos y alcanzar los resultados previstos. Entre ellos encontramos personas, infraestructura, equipos, tecnología, software, recursos financieros, conocimiento organizacional. La norma ISO 9001 establece que la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua de su sistema de gestión de calidad. En consecuencia, los recursos deben ser adecuados para el propósito del proceso, pertinentes para las actividades que se desarrollan, suficientes para alcanzar los resultados esperados, disponibles en el momento en que sean requeridos. Asignar recursos insuficientes, inadecuados o no disponibles suele convertirse en una de las principales causas de incumplimiento de objetivos, retrasos operacionales, reprocesos y pérdida de eficacia en los procesos. Una precisión importante sobre las personas. Desde la perspectiva de las normas ISO, las personas forman parte de los recursos necesarios para la operación de los procesos. Sin embargo, esto no significa reducirlas a una condición material ni desconocer su valor dentro de la organización. Diversos autores y corrientes contemporáneas de administración utilizan expresiones como talento humano, capital humano o incluso capital intelectual para resaltar el aporte diferencial de las personas al desempeño organizacional. No obstante, el propósito de las normas ISO no es entrar en ese debate conceptual, sino reconocer que las personas contribuyen un elemento indispensable para el funcionamiento eficaz de los procesos. De hecho, el capítulo 7 de ISO 9001 dedica requisitos específicos relacionados con las personas, estableciendo que la organización debe asegurar la competencia necesaria para desempeñar las actividades bajo su control, la formación, educación, entrenamiento o experiencia apropiada, la toma de conciencia sobre la política, los objetivos y la contribución individual al sistema de gestión, la comunicación interna necesaria para apoyar la eficacia del sistema y la conservación y transformación del conocimiento organizacional. A diferencia de otros recursos, las personas aportan competencias, experiencia, creatividad, juicio profesional, capacidad de aprendizaje e innovación. Por esta razón, aunque desde la perspectiva de gestión forman parte de los recursos del proceso, constituyen probablemente el elemento más importante para generar valor, impulsar la mejora continua y asegurar la sostenibilidad de la organización. Veamos un ejemplo práctico. Pensemos en un proceso de atención al cliente. No basta con disponer de un software de gestión o de una oficina adecuada. La organización debe contar con personal competente, capacitado y consciente
de su responsabilidad frente al cliente. Si las personas no poseen las competencias necesarias, difícilmente podrán alcanzarse los resultados previstos, aun cuando exista tecnología de última generación. Por el contrario, cuando los recursos son adecuados, suficientes y están disponibles, el proceso tiene mayores probabilidades de operar de manera eficaz y generar valor para las partes interesadas. Controles del proceso. Todo proceso requiere mecanismos de control que permita asegurar que las actividades se ejecutan conforme a lo planificado y que los resultados cumplan con los requisitos establecidos. Desde una perspectiva de gestión, un control es cualquier mecanismo diseñado para prevenir errores, reducir riesgos, detectar desviaciones o corregir situaciones que puedan afectar el logro de los resultados previstos. Los controles pueden adoptar múltiples formas dependiendo de la naturaleza del proceso y de los riesgos que se pretenden gestionar. Controles preventivos son aquellos que buscan evitar que ocurra una desviación o un problema. Algunos ejemplos son procedimientos instructivos de trabajo, capacitación y entrenamiento del personal, segregación de funciones, autorizaciones previas, mantenimiento preventivo de equipos y diseño de barreras de seguridad. Por ejemplo, exigir la validación de una orden de compra antes de su aprobación constituye un control preventivo. Controles detectivos. Su finalidad es identificar desviaciones una vez que han ocurrido para permitir una reacción oportuna. Algunos ejemplos son inspecciones, auditorías internas, inventarios físicos, conciliaciones contables, revisiones de calidad y monitoreo mediante cámaras de vigilancia. Por ejemplo, una auditoría interna permite detectar incumplimientos frente a los requisitos establecidos. Controles correctivos. Se implementan después de identificar una desviación con el propósito de corregirla y evitar su repetición. Algunos ejemplos son reparación de equipos, reprocesamiento de productos defectuosos, actualización de procedimientos, reentrenamiento del personal. Por ejemplo, cuando una organización identifica una no conformidad durante una auditoría y desarrolla un plan de acción para eliminar su causa raíz, está aplicando un control correctivo. Controles físicos son mecanismos tangibles destinados a restringir, proteger o controlar el acceso a recursos o instalaciones. Ejemplos: cerraduras, cercas perimetrales, torniquetes, barreras de acceso, cajas fuertes, áreas restringidas. Controles biométricos utilizan características físicas o biológicas para validar la identidad de las personas. Por ejemplo, huella dactilar, reconocimiento facial, escaneo de iris o reconocimiento de voz. Controles tecnológicos o técnicos. Se apoyan en equipos, sistemas o dispositivos especializados. Por ejemplo, un sistema de alarma, un circuito cerrado de televisión, sistemas de detección de incendios, supresores de picos eléctricos, plantas eléctricas de respaldo, revisiones tecnomecánicas de vehículos, sistemas automáticos de respaldo de información. Por ejemplo, una planta eléctrica permite mantener la continuidad operacional ante fallas del suministro de energía. Controles administrativos, por ejemplo, políticas organizacionales, reglamentos internos, manuales de funciones, procedimientos documentados, protocolos de seguridad y requisitos legales y reglamentarios. Estos controles orientan el comportamiento organizacional y establecen criterios para la toma de decisiones. Controles permanentes y controles periódicos. Algunos controles operan de manera continua, por ejemplo, un circuito cerrado de televisión funcionando las 24 horas, un sistema de monitoreo en tiempo real, un sensor de temperatura en una planta de producción, y otros controles se ejecutan en momentos específicos, por ejemplo, una auditoría interna semestral, un inventario anual o una revisión por la dirección. Relación entre controles e indicadores. Es importante aclarar que los controles no son lo mismo que los indicadores. Los controles buscan prevenir, detectar o corregir desviaciones. Los indicadores permiten medir y evaluar el desempeño de los procesos y los resultados alcanzados. Por ejemplo, una auditoría interna es un mecanismo de control, en cambio el porcentaje de cumplimiento de auditorías programadas es un indicador. Más adelante dedicaremos un video específico a los indicadores de gestión, donde analizaremos su diseño, construcción e interpretación dentro de los sistemas de gestión. La existencia de controles adecuados permite reducir riesgos, proteger los recursos organizacionales, asegurar el cumplimiento de requisitos y generar confianza en los resultados obtenidos. Precisamente por esta razón, las normas ISO promueven la gestión basada en riesgos y la implementación de controles proporcionales a la naturaleza de los procesos y a los riesgos identificados. Salidas. Las salidas son los resultados generados por el proceso. Dependiendo de la naturaleza de la organización, las salidas pueden materializarse en productos, servicios, informes, documentos,
decisiones, información procesada. Las salidas representan el valor generado para clientes, usuarios y demás partes interesadas. En un enfoque moderno de gestión, la calidad de un proceso no se mide únicamente por las actividades que realiza, sino por la capacidad de generar resultados que satisfagan requisitos y aporten valor.